Ecuador en movimiento, el pesado, el duro. Y el duro de la salud nos visita acá el doctor Manuel Peña Escobar, representante interino de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud, acá en el Ecuador. Y le recibíamos hablando, ¿no?, de la coyuntura que vivimos a propósito de Cristian Benítez, el futbolista, el querido Chucho, que se nos fue. Pero hay que hablar también de los que nos quedamos un tiempito más acá, decíamos en interno. ¿Cuáles son las preocupaciones principales a la hora de hablar de la salud de los latinoamericanos, los ecuatorianos en particular? Benítez tuvo algún problema congénito, sus arterias, el colesterol, pero no es lo más común. Buenas noches, doctor Manuel Peña Escobar. Muy buenas noches, un gusto de estar acá con ustedes y poder compartir estas ideas y reflexiones. Bueno, en realidad el panorama de salud de las América Latina en general y en particular los países andinos, es que han extendido los años de vida de una manera importante. Esto es parte del llamado envejecimiento poblacional que era de esperar. ¿Por qué? Por muchas razones. Mejoramiento de la tecnología médica, hay una tendencia secular en la que hay factores sociales que también hacen que la persona se educa más, tiene más conocimiento de salud, etcétera. Ahora bien, si usted me pregunta cuál es el panorama actual, el panorama no es tan feliz como pensamos, solo por la longevidad, porque han surgido nuevas enfermedades que antes eran relativamente extrañas, como es el caso del síndrome metabólico, todos estos problemas de la dislipidemia, que le llamamos el colesterol alto, aunque eso es un poquito más complejo, y que lo que es las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, llamadas las enfermedades crónicas, son la causa más importante de muerte, discapacidad y enfermedad que existe en este momento. Hipertensión, diabetes. Hipertensión, hay un grupo, hipertensión, diabetes mellitus, accidentes vasculares encefálicos, que son lo que le llaman por ahí embolia, infartos, además algunos tipos de cáncer, como el cáncer del pulmón, de colon. Y todas estas enfermedades, aunque se dicen no transmisibles, sí se transmiten por malos hábitos, se transmiten por malas informaciones de los medios de comunicación, y por eso consideramos que cuando hay una emisora que en este sentido está promoviendo salud, es crucial estar acá. Ese es el panorama general. Ahora bien, ¿cómo abordarlo? Es otro tema de mucho interés, porque hay veces que pensamos, cuando hablamos de enfermedad cardiovascular o algo, pensamos solo en el enfermo, pero ¿por qué no pensamos en los riesgos de esas enfermedades, que son comunes? Por ejemplo, la falta de actividad física adecuada, no alimentarse adecuadamente, el tema del fumar, el cigarrillo, el tabaco, que es uno de los problemas más graves que tenemos, y el tema también del estrés. Vivimos en una comunidad y en ciudades que están cargadas de estrés que son inesperados. Entonces, con esos 4 factores de riesgo hay que combatir. Pero también hay 2 formas de combatirlo. Una, que es la tradicional, que usted va a un consultorio médico o va y abre un folleto y le dicen: tienes que bajar de peso, corta la grasa, deja de fumar, no hagas esto, ni hagas lo otro. Entonces, uno llega y sale hasta deprimido porque lo regañan y dicen: caramba, me están culpando de muchas cosas, que es verdad que yo tengo responsabilidad, pero hay otras que no son mías. ¿A qué me refiero? Al medio ambiente que circunda a la persona. Si usted enciende una televisión y usted es inundado de programas que estimulan el consumo de gaseosas, de golosinas, de productos no nutritivos, usted está indirectamente siguiendo esto que son señales externas, y ahí se levanta el refrigerador y agarra una gaseosa, aunque no lo concientice. Pero si usted va a un lugar y tiene mucha sed porque hay un calor exuberante, ¿qué usted hace? Y no hay un bebedero de agua potable, fría, agarra y ve un vending machine o una máquina vendedora de gaseosa, abre una y se la toma. Y se queda con más sed. Entonces, pero además,
empieza a ingerir cosas que le van destruyendo el hígado, porque eso es ciencia constituida, le destruyen el hueso porque tiene fosfato, y además le ingresa una serie de calorías innecesarias. Entonces, estos factores ambientales que tienen que ver con los ambientes generadores de crónica, y en particular de la obesidad, es el gran reto de los gobiernos y de las sociedades. Cómo combatir y facilitar conductas que sean promotoras de buena salud e impedir aquellas malas conductas que generan enfermedad. Creo que he hablado demasiado, pero sustancioso. Esa tiene que ser la preocupación entonces del Estado, pero no quedan de lado. Ahora está un rebrote de la H1N1 acá en el Ecuador. No quedan de lado tampoco estas enfermedades. Por supuesto. Por eso es que la llamada transición epidemiológica es discutible. Transición es cuando usted pasa de un proceso A a uno B. De enfermedades puramente transmisibles a enfermedades crónicas no transmisibles. Aquí hay una superposición. Claro, el caso de la influenza no es una enfermedad típica del tercer mundo ni de países en desarrollo. Es cosmopolita. Y ya en la pandemia del 2009 invadió, digamos, muchas ciudades de países desarrollados y en desarrollo. Pero lo que estamos ahora no es una pandemia, esto es una brote estacional, como era de esperar, del virus que nos atacó y no conocíamos. Pero como ya lo conocemos, sabemos cómo defendernos de él. A través de vacunas, hay 3.500.000 ecuatorianos vacunados, sobre todo en las poblaciones vulnerables, como es el mayor de 65 años y niños menores de 5. Y también aprendimos inmunológicamente, quien le dio la infección está con un nivel de inmunidad relativamente. Y en tercer lugar, creo que hemos aprendido medidas higiénicas personales, cómo toser, cómo lavarnos las manos, cómo evitar el contagio directo, cómo evitar tocar determinados artículos que son, Entonces, realmente yo creo que hay que preocuparse, pero no hay que alarmarse. O sea, preocuparnos para saber que tenemos que ser cuidadosos con no contagiar al otro y saber que no podemos automedicarnos, saber que tenemos que alimentarnos bien, mucha agua, frutas, vegetales, evitar lo que decía, las gaseosas y los alimentos no saludables. Y ese es un amplio espectro de acciones, ¿no? Pero bueno, hacia ahí vamos. Aunque provoca muerte un virus así, pero no es exclusivo del virus, otros virus también pueden hacerlo. Claro, cualquier virus puede matar dependiendo del hospedero, o sea, de la persona que se afecta. Incluso yo quiero mencionar que 7 de los 11 afectados aquí, que lamentablemente fallecieron, ecuatorianos, acudieron al centro hospitalario demasiado tarde, después de los 6 días. Eso es un fenómeno lamentablemente que no aprendíamos, o por lo menos esas personas no aprendieron. Está demostrado que si usted acude con síntomas respiratorios que sean suficientemente moderados a severos, a tiempo usted tiene acceso a medicamentos que son los antivirales, que tienen que estar bajo prescripción facultativa, no pueden estar, y yo creo y celebro como organización la decisión que tomó el Ministerio de Salud de decir aquí no se puede comprar ni automedicarse. Yo creo que eso es una expresión muy madura de la salud pública. Pero estas cosas también murieron personas que ya tenían otras enfermedades, obesidad, asma, insuficiencia renal, o sea, personas que ya estaban, como se dice en un lenguaje médico, que no es importante, medioprágica, sino que ya estaban con cierto rasgo de estar en un riesgo mayor. Leía que a pesar de todos los esfuerzos implementados en la región, la neumonía, por ejemplo, sigue siendo una causa importante de mortalidad en nuestros países. En Ecuador, el último reporte del Instituto de Estadística y Censos la reporta como la segunda causa de mortalidad infantil después de situaciones secundarias al parto. ¿Estamos en el camino correcto en torno a la disminución de la neumonía como causa importante de mortalidad? Sí, bueno, la neumonía en todos lados del mundo es una causa de mortalidad, pero quiero decir que en la población general, no en la que usted se refiere, que tiene toda la razón, es la segunda causa, bajó del 1º al 6º lugar. La que sí quedó ahora en primer lugar del hit parade de la enfermedad, tanatológico yo diría, porque esto genera muerte, o sea, es las enfermedades cardiovasculares. O sea, que el panorama epidemiológico del país es que las transmisibles, entre ellas neumonía, diarrea, etcétera, van decayendo y van
ocupando los primeros lugares estas enfermedades que mencionaba: cáncer, diabetes, hipertensión y cardiovasculares en general. ¿Y por qué van cayendo? ¿Tiene que ver las campañas de vacunación que hemos visto acá en el país? Efectivamente, tiene que ver las campañas de vacunación. Tiene que ver la mayor educación de la familia en general, a pesar de que todavía hay mucho por hacer. Las personas, generalmente la familia, hombre y mujer, y la mujer en particular por su rol que tiene, han aumentado los cuidados infantiles, saben cómo alimentar mejor al niño en los primeros años de vida. Se ha promovido la lactancia materna, las vacunas que han sido, cada día hay más vacunas, hay más de 15 vacunas en el mercado. Hay programas de salud pública mucho más importantes, hay mejor cuidado del medio ambiente. Pero hemos tenido también otros monstruos que nos han salido, como el cambio climático, como el derroche energético que hemos tenido, y que a la larga sí ha producido también, está produciendo una serie de cambios que tenemos que ir viendo qué va a pasar, porque hay que adaptarse a estas condiciones. Nos escuchan en las 24 provincias del país y nos suelen enviar mensajes. Uno dice: ¿la neumonía puede ser viral o bacteriana? ¿Contra cuál se vacuna? Bueno, en realidad, efectivamente, la neumonía puede ser bacteriana, viral y por hongos también. En las cuevas, por ejemplo, puede dar una neumonía, un cuadro infeccioso respiratorio agudo o crónico, que se llama, que ocurre por histoplasmosis. Mire, en realidad no hay vacunas contra las neumonías, porque lo que estamos hablando de influenza no es la neumonía. Yo quiero aclarar eso. La influenza es otro cuadro, es un cuadro viral que se produce por virus A, B o C. El A tiene varias clasificaciones, etcétera, etcétera. O el virus sincitial respiratorio, que ya lo hay aquí y ha habido casos, y es grave en niños. Son neumonías virales. Pero hay otras tantas neumonías, neumococo, estafilococo, estreptococo, que no tienen vacuna. Eso se trata adecuadamente con antibióticos. Pero hay una campaña, acá he escuchado en el Ministerio de Salud, de la vacuna contra el neumococo. Sí, pero eso es en edades pequeñas, o sea, generalmente, pero lo que las campañas de salud pública del mundo son eminentemente antivirales. Las vacunas ya específicas contra el neumococo o contra el meningococo, que aunque generalmente afecta a las meninges, también puede afectar, existe la vacuna, y esa vacuna forma parte del elemento, digamos, de la estrategia inmunitaria del Ministerio de Salud. Pero en realidad va más enfocada a prevenir la meningoencefalitis que la neumonía, que cada día es menos importante desde el punto de vista, aunque sigue siéndolo como antes, como la primera causa de muerte. Y hay varios tipos de vacunas. Además, he escuchado que una casa comercial presenta una y otra presenta otra, y una para ciertos serotipos le llaman. ¿Cómo escoger la adecuada? Claro, mire, para usted escoger una vacuna, por ejemplo, la meningoencefalitis, hay vacunas contra el meningo A y C. Y hay casas comerciales que producen eso. Hay otras que producen contra la B y la C. Eso tiene mucho que ver porque los sistemas epidemiológicos de los países están permanentemente enfrascados en un sistema de vigilancia. Y esa vigilancia determina cuáles son las bacterias que están predominando en determinados momentos. Y eso es lo que hace que usted seleccione. Por ejemplo, ahora mismo con la influenza, sabemos que hay H1N1 y H3N2. La H1N1 es la que se vacunó el año pasado, y ahora que hay que empezar a vacunarla próximamente, antes de diciembre, por lo menos en un par de meses. Eso generalmente usted tiene que programarlo según la persistencia de determinados virus en el medio ambiente, y para eso están los sistemas. Un mensaje dice: la vacuna conjugada PCV3 está aprobada para su uso en adultos y personas en riesgo. ¿Qué opinión le merece su uso? Bueno, vacunar adultos. No, yo realmente lo que se hace, o sea, aquí hay que tener dos enfoques. El enfoque de la inmunización por salud pública, que empezó desde la vacuna antituberculosis, o sea, la vacuna, el BCG, el Bacilo Calmette-Guerin, hasta la triple toxoide, difteria, pertussis y tétano, después la poliomielitis, después el sarampión, después se hicieron mezclas para otiditis, etcétera. La vacunación de adultos solo ha sido más enfocada hacia personas que tengan riesgos ocupacionales, o hacia personas que seleccionen porque tengan parte de los sistemas privados acceso a ello.
Pero yo esta no le puedo mencionar exactamente, yo no le recomiendo ninguna porque no tengo información exactamente de ese tipo de vacuna. Pero en general el espectro que hay es un espectro que se utiliza a nivel de salud pública, que es el que dominamos nosotros, que está bien concebido y bien. Ahora está más recientemente la vacuna contra el papilomavirus, que por supuesto las empresas comerciales quieren que se vacune todo el mundo porque es lucrativo, pero bueno, se ha visto que tiene efectividad solo en personas que no han comenzado sus relaciones sexuales. Por eso es que la salud pública dice menores de algunos países de 7 años, otros menores de 10, etcétera. Entonces ese es el enfoque de cómo se maneja el sistema de inmunizaciones. ¿Se puede recibir todas las vacunas? ¿Hay límite? Muy buena pregunta. Yo diría que no es bueno ponerse todas las vacunas existentes, porque usted tiene un sistema inmunológico que es como un sistema que necesita aprender, necesita estudiar. ¿Cómo estudia? Se pone la vacuna, ahí entran una serie de partículas, esa partícula la asimila el sistema inmunológico, que son los ganglios, el vaso y otros órganos del organismo, las placas de intestino, en fin. Y eso requiere un aprendizaje, pero cuando usted iba a la escuela y le daban 6 asignaturas, usted decía, bueno, voy a un buen aprovechamiento, pero si le hubieran dado 25, posiblemente su aprovechamiento era más bajo. Pasa lo mismo con el sistema inmunológico. Es preferible ir escalonadamente. Incluso los británicos empezaron a hacer una crítica de que había una hiperinmunización. Entonces usted tiene que priorizar las enfermedades prevalentes en su país y ver si vale la pena o no vacunarse. Eso ha habido también la contraria. Recuerdo una campaña que decía que vacunar contra el sarampión provoca autismo, y resultó que no era así, pero bueno, ya hubo enfermos de sarampión por eso, por no vacunar. Mire, lo del autismo, yo era representante en la Organización Mundial de la Salud en Perú cuando eso, y llevamos a la persona más calificada del Centro de Enfermedades de Atlanta, el CDC, a dar una conferencia porque había algunos padres bien intencionados que achacaron el tema de la vacuna del sarampión con el tema del autismo. Los japoneses hicieron un estudio relevante, porque hay momentos en que aparece que la gráfica del autismo en que se incrementa desde que se está vacunando sarampión. Pero yo también podría decir, el autismo aumenta desde después que abrieron las fábricas de automóviles Kia en Corea. Y usted dirá, ¿qué asociación hay? No, es que temporalmente ocurrió lo mismo de manera simultánea, y esos son confusores. ¿Qué pasó con los japoneses? Le quitaron el mercurio a la vacuna porque se le achacaba el autismo al metilmercurio, que era el que decían que producía. ¿Y usted sabe qué pasó? Siguió el autismo sin el metilmercurio y sin la vacuna. Entonces, no hay ningún tipo de evidencia y estudios que se han realizado que asocian autismo. No hay ninguna contraindicación para nada que relacione la vacuna, ninguna vacuna con el autismo. ¿El Ecuador está avanzando hacia la reducción de la mortalidad infantil, como lo señalan las metas del milenio? Sí, indudablemente, está avanzando de manera notable. Y en la mortalidad materna es donde todavía hay que ejercer mucho esfuerzo. Sobre todo porque hay que trabajar mucho más profundamente en la salud sexual reproductiva. En que no entrar con temor de empezar de una manera educada, científica, técnica, a educar a la familia, a los niños, a ambos sexos, pero particularmente a las niñas. Porque todos esos son factores que van conspirando con una adecuada salud sexual y reproductiva. Por otra parte, los servicios de salud están haciendo un esfuerzo. Estamos justamente, eso es una de las áreas que la ministra, por encargo del señor presidente de la República, está tratando de priorizar. Pero yo diría que en todos los casos está reduciéndose la mortalidad, y en el caso de la mortalidad infantil aún más. La mortalidad materna es más complicada. Requiere toda una serie de factores vinculados al sistema de servicios, que en eso se está trabajando. Hay batallas perdidas en salud. He escuchado esto de la lucha contra la malaria hace tanto tiempo y como que no termina de cuajar. Hay enfermedades que no deben existir en el mundo. Entre ellos está el dengue, está la malaria, la misma tuberculosis. Son las enfermedades que le dicen enfermedades olvidadas. Pero también eso tiene un enfoque complicado, porque si usted se pone a ver laboratorios altamente reconocidos, ¿a qué se dedican? A producir medicamentos contra la impotencia. Y entonces dedican millones de dólares a la producción de eso. Pero ¿por qué no dedican un poco de investigación también para mejorar las condiciones de tratar esas enfermedades? Ahí están las inequidades, que hay veces que son, claro, la otra da billones de dinero. Estas dan poco, porque
Una persona con una malaria generalmente por haberla adquirido no tiene plata para comprar antimaláricos efectivos. Entonces, ahí está. Entonces, hay enfermedades efectivamente que todavía corresponden a periodos que pertenecen a una agenda inconclusa que tenemos como elemento para combatir las enfermedades. Tiene usted toda la razón. ¿Cómo mira el tema de las patentes? Los laboratorios dicen, investigamos, no sé, gastamos, eran $1.000 millones por cada molécula nueva durante 20 años y tenemos derecho a una patente. Claro, eso es una cosa también muy discutida. Bueno, está todo lo que se ha discutido en Doha, en el que un laboratorio que efectivamente ha invertido en una investigación y le han pagado muy caro a determinados investigadores, preserva una patente durante N número de años, que eso se negocia. Una vez que esa patente ya venció, todos los laboratorios con calidad reconocida pueden reproducirla, porque es la única opción que eso pase a un mercado mucho más amplio. Porque hay medicamentos, por ejemplo, los antivirales, antirretrovirus contra el SIDA. Prácticamente cuando comenzó la epidemia era imposible. El paquete costaba cerca de $15,000 a $20,000. En este momento ha habido opciones, producto de medicamentos que ya se han liberado de la patente, que eso, no, nosotros no estamos en contra de que haya patente, yo creo que hay que respetar el intelecto y la producción científica, pero también no seamos tan inhumanos como para decir esta patente tiene que ser eterna y quien no tenga plata para comprarla, que el pobre, que pase a las filas esas del otro lado de fallecidos, ¿no? ¿Cómo está Ecuador en cuanto a la preservación, a la lucha contra las enfermedades, preservación de la salud, respecto a otros países de América Latina? Siempre nos han puesto como ejemplo Uruguay, Cuba. ¿Cómo está Ecuador? Sí, mire, efectivamente, hay países que vienen con una tradición de salud, caso de Cuba, con una mortalidad infantil comparable con Canadá, incluso inferior a Estados Unidos. Tenemos el caso de Costa Rica, que también es, yo diría que hay una avanzada, digamos, que hay un grupo de países, pero que eso ya data de muchos años. Yo creo que en el caso de Ecuador, sobre todo en los últimos años, ha habido un avance extraordinario. Primero por el desarrollo de programas sociales, porque usted no combate la enfermedad con medicamentos solo. Usted tiene que combatir la enfermedad abordando los determinantes sociales, reduciendo las inequidades, reduciendo la pobreza, mejorando la calidad del agua, mejorando las condiciones de saneamiento básico, el servicio sanitario, mejorando la educación en la escuela, expandiendo la capacidad del conocimiento a la población en general, mejorando la calidad de información que le brinda. O sea, le estoy hablando muchas cosas, pero que aunque le parezca mentira, esos son los factores que hacen que la salud mejore y que reduzca la mortalidad. Por supuesto, paralelo a esto, los hospitales, los centros de atención primaria, la prevención y la promoción. Yo diría que Ecuador en este momento, y esto no es ninguna lisonja oportuna desde orden político, está desarrollando leyes que están facilitando mucho las prácticas de salud. Yo diría, mire, recientemente estuvimos viendo esta ley de comunicación, hay una serie de elementos que depura la información que usted tiene que transmitir en los medios de comunicación, que es ejemplar. En Perú, yo vengo de Perú, incluso estuvimos asesorando ahí al Parlamento y al Ministerio de Salud, que ha costado trabajo. Sin embargo, esta ley facilita mucho que no engañen a los niños, diciéndole que si se toma tal tableta va a crecer 3 metros, o que la famosa vitamina C. O la vitamina C, no, y lo que es peor, que ahí, por ejemplo, destapa la felicidad. Ahí, ¿cómo usted va a decir destapa la felicidad? Un producto que lo que se sabe que no es saludable. Entonces, ese tipo de engaño, este tipo de ley favorece. Ya en Perú se aprobó, pero todavía estamos discutiendo lo del caso de cuál es el reglamento. Ese tipo de elemento es decisivo para mejorar las condiciones de salud de la población. Y es un ejemplo aquí que yo creo que vale la pena mencionar. Una amiga preocupada dice, los pacientes que se han infectado con la gripe H1N1, ¿se podrían infectar con neumococo también? Bueno, claro, cualquier persona se puede hacer pero es raro que una persona que, digamos, ya está bajo tratamiento, pero es prácticamente cuando usted tiene una infección determinada, generalmente a un agente, ya sea bacteriano o viral. Teóricamente es posible, pero es poco probable. ¿Hasta cuándo va a estar usted acá en el Ecuador? Bueno, por el momento estaré hasta octubre. Pensamos estar acá, estamos impulsando algunos aspectos con el Ministerio de Salud, sobre todo en esta área de alimentación, nutrición, promoción de la salud y por supuesto apoyándolo en todo este tema del brote epidémico que ha habido un diálogo transparente, sistemático y permanente.
propósito, las vacunas, la OPS o OMS es la que determina, ¿no? Bueno, en realidad, efectivamente, recuerde que los organismos como nuestra Organización Mundial de la Salud o Panamericana de la Salud, el gran privilegio que tienen no es saber las cosas, sino saber dónde está el conocimiento. Y convoca comités de expertos, laboratorios, instituciones. En este caso, son esas precisamente las que seleccionan qué tipo de vacuna utilizar, y eso lo ponemos a la disposición de los países miembros. Y acá se ha reunido, por tanto, con los comités. Cómo no, mantenemos. Yo diría que es casi a diario. Nuestro epidemiólogo, el doctor Roberto Montoya, mantiene un diálogo sistemático, y por supuesto también hemos aprendido mucho de Ecuador, y esa información y ese conocimiento lo compartimos con el resto de los países. Hay un sistema en Washington que lo distribuye. Nosotros tenemos un análisis de las semanas epidemiológicas que le brinda la información de país por país y región por región. Y ahí cada país contribuye de una manera seria, ¿no?, al tema. Entonces, ¿más difícil la lucha en qué país en este momento? Bueno, el país más complicado de la región sin duda es Haití. Haití es un país que, usted sabe, está sumido en una pobreza profunda, solo comparable con los países del África subsahariana, pero además ha sido atacado por situaciones atmosféricas y climáticas terribles, el terremoto, después huracanes, y hay una deprivación social histórica. Es un país que, a pesar de haber sido el primero liberado de las colonias europeas, por Toussaint Louverture y toda esta historia, ha sido uno de los países más deprimidos en torno al desarrollo. Ese es el país más grave. Y hay otros países del Caribe, por ejemplo el caso de Surinam, Guyana, que hacen esfuerzo, pero que todavía tienen condiciones, digamos, físicas y financieras que son menos favorecidas. Pero en general el panorama. Está el caso de Guatemala, que tiene el récord negativo de tener muchos niños de baja talla, de índole nutricional. Bolivia es un país que también tiene algunas condiciones de salud. Pero cuando me refiero a esto, no estoy condenándolos, al contrario, estoy reflejando que ha habido avances, pero no han estado concordantes con la magnitud que han tenido países como el caso de Ecuador, el mismo Perú, Brasil, que han sido países que en corto tiempo han tenido avances importantes. La salud entonces va de la mano de la equidad. Pero totalmente. Usted, cuando compara cualquier enfermedad, incluso enfermedades que antes se pensaba que era enfermedad de los ricos, que no, ahora son más de la enfermedad de los pobres. Y usted dice, bueno, ¿y por qué ahora están tan preocupados de la diabetes o de la hipertensión cuando esto era una enfermedad de rico? Claro, porque el rico tiene acceso a una información y tiene acceso a seleccionar mejores condiciones de vida. Tiene quizás tiempo para ir a un gimnasio, tiene seguridad ambiental para poder correr en su área donde vive, tiene capacidad de seleccionar alimentos que son generalmente más caros, las frutas, los vegetales. Puede tener acceso a determinados mecanismos antiestrés, pero cuando una persona está sumido en una pobreza o que hay brechas hacia la inequidad, tiene que estar preocupado que le doy mañana de comer a mi hijo, tengo que buscar algo barato, y lo barato generalmente no es nutritivo, a veces es rico, ¿no? Usted puede comprar unos paquetes de saladitos, pero eso no tiene ningún nutriente esencial y daña. Y así, entonces esos son todavía, por eso es que están ocurriendo esas enfermedades cada vez más en población pobre. Muchas gracias, doctor Manuel Peña Escobar, por las enseñanzas, por el mensaje, por compartir con la audiencia en las 24 provincias del país. Gracias por haber venido acá. No, es un gran gusto para mí, y también estamos en un proceso de aprendizaje permanente con Ecuador también. Muchas gracias.